Serio, ¿cuál ha sido la sensación más aterradora que has experimentado de, tenemos que irnos? ¿Ya? Cuando tenía unos 8 años, en 1985, un viejo El Camino se detuvo junto a mi amiga y a mí, con un hombre que decía conocer a mi madre. Sabía su nombre, pero algo no encajaba, así que cogí a mi amigo y salimos corriendo. Cuando se lo dijimos a mi madre, se puso blanca y llamó a la policía. Resulta que ese hombre pensaba que mi madre le había robado el trabajo en la acería en la que trabajaba entonces y quería hacerle daño. Ya tenía una orden de arresto por haber estado a punto de matar a su mujer esa misma mañana. Cuando tenía 16 años, mi madre tuvo un mal presentimiento sobre una excursión que íbamos a hacer unos amigos y yo. En retrospectiva, fue una estupidez que yo fuera, pero fui. Resumiendo, hubo un accidente de coche, mis 2 mejores amigos murieron y yo estuve a punto de morir. Dentro de 30 años, en noviembre, todavía me arrepiento de haberme subido a ese coche. Mis amigos podrían seguir vivos si yo no lo hubiera hecho. Mi madre tenía ese sentido arácnido de mamá que todavía tiene. Más recientemente, estaba en nuestra otra casa en el campo con mi hijo mayor, su mujer y sus hijos. Hubo una pausa en las tormentas, y mi hijo decidió volver a casa en lugar de pasar la noche. Me llené de pavor al pensar que volvían a casa tan tarde, ya que estábamos sufriendo tormentas intermitentes pero severas. Tanto miedo que empecé a llorar y a rogarles que no se fueran. Afortunadamente, accedieron. A la mañana siguiente volvimos todos a casa, y ellos nos siguieron a mí y a mi marido. Llegamos a un tramo de carretera que sabemos que no tiene luces por la noche, y vimos a la policía colocando barricadas en un puente de ruido y grúas retirando coches. Todos salimos de nuestros coches para preguntar a los agentes qué había pasado. Al parecer, varios coches habían seguido adelante sin saber que el puente estaba derruido. El único superviviente del primer coche había dicho a la policía que se habían salido del puente sobre las 9:30 de la noche. Esa es la hora a la que mi hijo quería irse. Mi marido me miró y mi hijo me abrazó muy fuerte, porque sabía lo que podía haber pasado. He sido profesor en una escuela pública durante una década. Solo he tenido miedo de un alumno. En primer lugar, esto fue en mis primeros años de docencia. Este alumno era un mito en mi escuela. Yo enseñaba en una escuela alternativa para alumnos que habían sido expulsados de todas las demás escuelas, pero, en general, mis alumnos eran tranquilos. No eran buenos estudiantes, pero, si los conocías a su nivel, las cosas solían ir bien. La excepción era JT. JT estaba en segundo curso cuando lo conocí, pero en aquel momento yo no le daba clase. De alguna manera, su madre fue capaz de manipular el papeleo y el sistema educativo lo suficiente como para que este chico fuera impune. Todo estaba técnicamente cubierto bajo una letanía de planes 504 y papeleo IEP. Tanto es así que este chico literalmente empujó a una profesora embarazada de 8 meses y volvió 2 semanas después. Podía literalmente pegar a un niño en la boca y volver 2 días después y, por eso, era un problema enorme. El primer descubrimiento aterrador para mí fue que su madre no quería que volviera a casa porque le tenía miedo. Tenía una buena razón para ello. JT, cuando era pequeño, intentó asesinar a su familia prendiendo fuego a su casa. Concretamente intentó asesinar a su hermano pegándolo con cinta adhesiva a su cama mientras dormía. Su hermano sobrevivió pero sufrió quemaduras horribles, pero, de alguna manera, eso no le impidió apoyar a su hermano casi asesino. JT era despiadado, pero también medía 1,70 y su hermano Kruger medía 1,80 y era mucho más fuerte físicamente. Finalmente tuve el placer de enseñar a JT en su último año. Tenía unos 10 créditos, todos de gimnasia, y le faltaba muy poco para graduarse. Lo primero que noté fue que era el único chico que había conocido que no tenía nada detrás de los ojos. Era como un tiburón, nunca sonreía o reía a menos que alguien saliera herido. Cruel por cruel. Un día, JT no estaba allí, lo cual, francamente, era extraño. Tenía un gran negocio de drogas en marcha en la escuela, y solo tuvo que evitar a un policía. Al día siguiente, descubrimos por qué no estaba allí. JT asesinó a un chico. Le disparó en la cara por $12 y un poco de hierba. Su abogado intentó rebajarle la condena argumentando que técnicamente era su primer delito, ya que todo lo demás ocurrió cuando era niño. Le dieron de 25 años a cadena perpetua. Surfear en un arrecife bastante aislado, mar adentro a través de un canal. Este lugar se encuentra en un estado muy meridional de Australia. El tiempo estaba nublado.
pero era un día increíble para surfear. Estaba surfeando con otro chico, intercambiando olas y conociéndonos entre sets. Le pregunté a qué se dedicaba y me dijo que era biólogo marino. Los dos nos habíamos mudado recientemente a la zona y también éramos nuevos surfeando. A pesar de que el surf era muy bueno, después de 40 minutos me dijo, esto no me gusta, hay algo que no me gusta, me siento como si me estuvieran vigilando, como si fuera un cebo. Yo no quería irme porque el oleaje era excelente, pero este tipo era biólogo marino, así que tomé su instinto como una señal para ir a lo seguro. Remamos juntos de vuelta a través del profundo canal lo más rápido que pudimos sin entrar en pánico, y caminamos los 15 minutos de vuelta al aparcamiento hablando de mierda todo el camino. Conseguí su número de móvil para surfear juntos en el futuro, dado lo pequeño que es el pueblo, y el hecho de no conocer a nadie. Nos dimos cuenta de un bote inflable de 15 pies se detuvo cerca del arrecife y se quedó ahí pasando el rato. Más tarde esa noche, mientras miraba mis redes sociales, leí acerca de 3 pescadores en el mismo lugar donde estábamos esa mañana, al mismo tiempo, en su barco, cuando se detuvieron para comprobar sus redes en el lado de la playa del arrecife, fueron rodeados 2 veces por un gran tiburón blanco que era tan grande como su barco. Ese tipo me salvó de una experiencia horrible ese día. Le envié un mensaje con el enlace a la página de Facebook con los comentarios sobre su experiencia. Los escalofríos me recorrieron el cuerpo durante 20 minutos. Estaba seguro de haber sentido la presencia de algo y tenía razón. Soy maestra de jardín de niños, era como un cáncer en la clase, nada le gustaba más que crear situaciones en las que pudiera ver cómo herían los sentimientos de otros niños. Varias veces a la semana tenía a un alumno llorando histérico. Le encantaba poner a los niños unos contra otros, le mentía a un niño sobre algo que otro niño había hecho, y le encantaba ver a los niños excluidos y sentirse tristes y solos. Es como si literalmente se alimentara de su ansiedad. Sus padres también eran muy raros, adoptaron como a 6 niños de diferentes géneros y razas, pero todos tenían la misma edad. Entonces la madre decía que eran gemelos cuando obviamente no lo eran. Le dije a mi compañero que si tuviera que adivinar un niño en mi historia de enseñanza que terminaría en la televisión por un crimen violento, sin duda sería este niño. Olvidé mencionar que en la fiesta de Navidad de nuestra clase lanzó una taza llena de cacao caliente hirviendo al pecho de mi compañero, salpicó y quemó a los niños de alrededor, y le produjo a mi compañero una quemadura muy grave. Cuando le pregunté en qué estaba pensando, me dijo que ya había terminado. Espero que no acabe asesinando a alguien algún día, pero me lo imagino. Sin emoción, sin empatía, sin conciencia. Mi hermana pequeña y yo fuimos de acampada a un bosque muy cercano a nuestra casa cuando éramos niños. Habíamos visto a un tipo calvo con una camisa azul y un perro paseando, lo cual no es inusual por la zona. A menudo se ve gente paseando y te saluda. Pero, por alguna razón, sentí una opresión en el pecho, y mi hermana también debió de sentirla, porque las dos nos miramos. No sé qué fue lo que me hizo hacerlo, esto es muy poco habitual en mí, pero le hice una foto de espaldas mientras se alejaba. Un rato después, volvemos a ver al mismo tipo cerca del lago. Se acerca y nos pregunta por la tienda que llevamos, dónde nos instalaremos y si acamparemos con nuestro padre. Le decimos que sí, que ahora vamos a verle. Mentira. Debemos haber tenido el mismo momento de evidencia, porque nos alejamos por una bifurcación del sendero hasta perdernos de vista. Luego nos miramos y saltamos por un sendero oculto por los arbustos, y esperamos detrás de ellos en el sendero paralelo durante un rato. El tipo nos vio alejarnos, fingió jugar con su perro hasta que no pudo vernos. Entonces se dio la vuelta y corrió por el sendero tras nosotros. Afortunadamente no nos vio escondidos y siguió recto por donde creía que habíamos ido. Decidimos que acampar era una mala idea y nos fuimos a casa. Esa noche mi madre nos enseña un post en el grupo de residentes locales, que es una foto del mismo tipo calvo intentando entrar en casa de alguien. Por lo visto, había estado probando las puertas de las casas de la gente, y dijo ser un reparador cuando le pararon. Me da pánico pensar cuáles eran sus intenciones, pero fue una suerte que mi hermana y yo conociéramos también esos bosques, de lo contrario no se nos habría ocurrido meternos por uno de los senderos ocultos. Tenía 12 años y lo que más me gustaba en el mundo era pasar la noche en casa de mi abuela. Vivíamos en el campo y mi abuela vivía cerca de la ciudad más cercana. Los jueves por la noche era la noche de la abuela. Un jueves por la noche sentí algo raro, y le pregunté a mi madre si podía quedarme en casa con mis padres.
Aceptaron a regañadientes. Me fui a casa, vi la tele y me acosté. Mi habitación estaba en la pared contigua al salón. En realidad no estaba dormida, pero oí a mi madre decir el nombre de mi padre una y otra vez, con un deje de pánico. Salgo a hurtadillas al salón, y mi padre está en el sofá con la cabeza echada hacia atrás, roncando, muy fuerte. Lo cual no era raro, pero mi madre estaba a su lado sacudiéndole y diciéndole que se despertara. Me gritó que volviera a la cama. Obviamente no lo hice. Me colé en su habitación para llamar al 911. Le dije a la operadora que mi padre estaba dormido y que mi madre intentaba despertarlo, pero que no podía. Al final la llamada pasó al salón y mi madre habló con el operador. Enviaron una ambulancia al medio de la nada. Mi padre se había tomado un frasco de diazepam para intentar suicidarse. Recuerdo que me senté en el suelo, le cogí de la mano y le repetí una y otra vez que le quería. Llegó la ambulancia y se lo llevó al hospital. Luces y sirenas todo el camino. No sabíamos lo que había pasado durante ese tiempo, pero nos enteramos un día o así más tarde y fue entonces cuando nuestro mundo cambió. Estoy segura de que si no hubiera llamado al 911 esa noche, mi padre habría tenido éxito y probablemente mi madre también se habría vuelto loca. Y no tengo ni idea de por qué no quise pasar la noche en casa de mi niñera. Simplemente tenía la sensación de que necesitaba volver a casa. Después de graduarme, trabajaba como asistente social para personas con discapacidades del desarrollo, y me asignaron un nuevo caso para un joven que tenía autismo y graves problemas de conducta. Me reuní con él en casa de su abuela, ya que ella tenía su custodia porque sus padres no estaban, creo que la madre estaba en la cárcel. Conocí a este joven que probablemente medía alrededor de 6'0" y pesaba alrededor de 250 libras, pero tenía la capacidad de desarrollo de un niño de 5 años con un temperamento de gatillo de horquilla. La casa en la que vivía estaba absolutamente destruida y el único mueble que no estaba destrozado era un gran sillón de peluche que había en el salón. La abuela renunció a enviar al niño a la escuela porque destrozaría la casa si le obligaban a ir. La abuela no era un encanto, pero me compadecí de ella y quise ayudarla. En una de las reuniones que tuve con ellos, el niño y la abuela parecían especialmente tensos, dando vueltas por la habitación y golpeando las paredes. Después de una hora de intentar hacer cosas, y de darme cuenta de que no iba a suceder en este viaje, sucede en esta línea de trabajo, decidí dejarlo ya que el niño estaba cada vez más agitado. A la abuela le molestó que tuviera que volver otra vez, pero lo programamos para dentro de una semana más o menos, y le dejé mi tarjeta de visita con un recordatorio de la cita. Me fui a mi estado natal por unos días, y cuando regresé me llamaron a la oficina de mi supervisor. Supongo que la noche que me fui el chico tuvo un colapso total y golpeó a su abuela hasta matarla. Nadie se dio cuenta hasta que el niño salió a la calle después de 1 o 2 días cubierto de sangre. Probablemente me perdí todo por menos de 3 horas. Allá por 2019 yo, mi marido y 2 niñas de 6 y 9 años estábamos de road trip por el sur. Habíamos reservado un apartamento en Atlanta a través de Airbnb sin conocer el barrio en absoluto. Era malo, muy cutre, con un montón de gente de aspecto espeluznante merodeando. Entramos en el apartamento, e inmediatamente mi hijo de 6 años dijo: no me gusta esto. La puerta no cerraba bien. Las camas estaban sucias, había comida podrida en la nevera, y el baño no se había limpiado en años. Mi marido llamó al propietario, que se puso furioso y se negó a devolvernos el dinero. Para calmar la situación, mi marido se ofreció a no dejar una crítica negativa si nos devolvían el dinero. El dueño aceptó, pero nos pidió que le esperáramos para hablarlo en persona. En cuanto colgó, le dije a mi marido que teníamos que irnos ya. Nos apresuramos a coger el coche y, al salir del aparcamiento, vimos llegar al dueño con 4 amigos. No nos vio y salimos corriendo. Acabamos en un hotel de la planta 14, ni siquiera nos sentíamos seguros a pie de calle. Yo era jefe de un pelotón de infantería en Afganistán. Una noche estábamos patrullando a pie por las afueras de un pueblo donde nos preocupaba la actividad de los talibanes. Decidí acercarme para echar un vistazo al lugar sin preocuparme del ir y venir de la gente del pueblo, que siempre es estresante. Eran alrededor de las 3 de la madrugada, así que todo el mundo dormía, había un silencio absoluto. Mi intérprete llevaba una radio FM que utilizaba para vigilar el tráfico no seguro, que es como solían comunicarse los talibanes por aquel entonces. Oímos algo en pasto en su radio y, con mucha calma, se volvió hacia mí y me dijo: señor,
Dicen que la emboscada está preparada. Inmediatamente cogí la radio y les dije a mis jefes de pelotón que se detuvieran, retrocedimos y salimos pitando de Dodge. Esa fue probablemente la vez que más fruncí el ceño en combate. Estoy convencido de que aquel intérprete salvó varias vidas aquella noche, y cuando me envió un mensaje durante la caída de Kabul preguntándome si podía sacar a su familia, llamé a todos los contactos que se me ocurrieron para asegurarme de que cogía un vuelo. Actualmente viven en Seattle, donde él trabaja en informática. Hace unas 3 semanas estaba buceando en aguas negras frente a la costa de Boynton Beach, Florida. Para aquellos que no saben que el buceo en aguas negras implica ser arrojado con una boya de luz a la deriva sobre cientos de metros de agua en la corriente del Golfo, por la noche. La boya de luz atrae a todo tipo de criaturas alienígenas que vienen de las profundidades para alimentarse, por lo que es un montón de diversión para los fotógrafos submarinos. Ni que decir tiene que, como precaución, todos los buceadores deben llevar como mínimo una luz en la botella para ser vistos, y yo había cogido por casualidad mi linterna azul. Antes de lanzarme, el capitán mencionó que los pescadores utilizaban luces azules parpadeantes para atraer a los peces grandes por la noche. Como buceador habitual de tiburones, no hay mucho que me asuste allí abajo, pero algo me dio escalofríos y cambié la luz por una varilla verde. Esa misma noche, un legendario buceador de aguas negras estaba en otro barco a un par de millas al norte, y fue empalado en la pierna por un enorme pez espada. El pez le arrancó la espada de la pierna y siguió golpeándole con ella, como cazan a los grandes calamares en las profundidades. El tipo tenía la pierna destrozada, y tuvo que rescatarse a sí mismo desde unos 100 pies de profundidad. No se sabe si podrá caminar, y mucho menos volver a bucear. Hace muchos años fui con mi entonces novia a casa de una de sus amigas, que estaba casada con un tipo al que yo no conocía de nada. Los llamaré Jack y Chill para poder contar la historia un poco más fácil. Jugamos a las cartas con ellos durante un par de horas y fue un buen rato, aparte de una extraña sensación que tuve todo el tiempo que estuve allí. Algo no encajaba conmigo estando allí con ellos en su casa. Lo mejor que puedo explicar es que tenía una sensación de ansiedad y nerviosismo, pero no tenía ninguna razón para sentirme así. Después de salir le dije a mi novia lo que sentía, y que no creía que debíamos volver allí porque algo no estaba bien. Unos meses más tarde, un año más o menos, no recuerdo la fecha exacta, Jack asesina a Chill en esa misma casa, disparándole con su pistola semiautomática antes de suicidarse con una de las últimas balas. Sin motivo. Algo realmente horrible que conmocionó a toda la comunidad. Y es la única vez que he tenido esa sensación. Gracias por ver el video, suscríbete para ayudar a este canal a crecer.